Muy bien, buenas noches. Bueno, ahora vamos a seguir con ya casi con la terminación de este fabuloso libro que te introduce a la sabiduría de la Kabbalah y te llena de interrogantes, pero también te llena de muchas respuestas a preguntas que normalmente nos hacemos los que ya anhelamos de alguna forma la espiritualidad. Bueno, pero aquí no acaba todo, aquí empieza apenas. Y digo apenas empieza porque faltan llegar a aspectos muy, pero muy profundos. Y es un trabajo pues lleno de persistencia, lleno de esfuerzos, y pero también lleno de revelaciones. Y es muy profundo esto. Así que los que decidan seguir el sendero de la Kabbalah, pues tienen años por delante en esto. Y de veras, se los digo, años, inclusive vidas. Bueno, vamos a seguir leyendo esto. Dice el Rab, por lo tanto, uno debe pedirle al Creador la fuerza necesaria para hacerlo, porque el cuerpo no puede trabajar sin el aspecto de la recompensa, del bienestar, del placer. Todo en nuestra vida material es un sinónimo de búsqueda de placer. Y si no encontramos una búsqueda del placer, encontramos dolor y sufrimiento. Hagan un análisis objetivo alrededor de esto y verán. Y no es una recompensa o un bienestar o un placer nada más sobre bienes tangibles. No, es sobre todo lo que sucede en la materialidad. Pero entonces el Creador es el único que podría cambiarnos o ayudarnos o a madurar nuestro deseo para no ser llevados por la recompensa siempre. Porque sabemos que la recompensa o el bienestar o el placer es algo que nos va a alejar del Creador. Sí, te puede, te puede no gustar, pero así es, así dicen los sabios. Y créanme, hay muchísima evidencia para los que ya estudiamos esto, que así es. Bueno, sigo leyendo, pero así como un experto que ama su arte piensa solamente en este mientras trabaja y no en la recompensa, pues así uno que ama al Creador desea la fuerza para suprimir la recompensa para sí mismo, es decir, el egoísmo. De esta manera, dice el Raf, uno estaría más cerca al Creador, porque Él lo desea, y no porque, como resultado de la proximidad, la persona recibirá placer ilimitado. Porque si la persona piensa que estando cerca del Creador va a tener placer ilimitado, pues cae otra vez en el egoísmo, cae otra vez en el deseo de recibir para sí mismo. Ya lo comentaremos mucho más profundo esto. Bueno, mientras tanto vamos a ver qué más nos dice al respecto el Rab. Si un individuo no se esfuerza por la recompensa, esa persona está feliz constantemente. Y ya veremos por qué. Porque cuanto mayores sean los esfuerzos que uno puede ejercer con la ayuda del Creador, pues más felicidad hay para ambos, para sí mismo y para el Creador. De alguna manera entonces, es como si tal individuo fuese recompensado constantemente. Esto de constantemente es importante
porque los deseos materiales nos dan placer, pero una vez que los obtenemos, ¡pum!, desaparece y ya queremos otra cosa. Es decir, pasa un tiempo muy determinado, a veces un día, a veces 30 segundos, a veces un mes, pero se acaban rápido. En esta forma de trabajar en un nuevo esquema, el esquema real, el esquema del creador, el individuo encuentra placer ilimitado, persistente constantemente. Es algo así como sentir placer de hacer algo por el amigo. No para mí, para el amigo, sentirse feliz. Sé que esto para muchísima gente, sobre todo para principiantes, es completamente utópico o algo que no es posible o algo que definitivamente te va a alejar y vas a decir, estos cuates están locos y mejor ahí se ven, porque esto no es posible. Pero créanme, el placer de dar, el placer de hacer sentir bien a la gente es un placer muy especial que llega de arriba. Y este es constante, no tiene fin. Y es un aspecto muy profundo, pero ya lo veremos. Por esta razón, dice el Ra, si un individuo siente que el automejoramiento sigue siendo muy difícil y que ningún placer es derivado de ello, es un indicio que el egoísmo todavía está presente. Vuelvo a repetir esto. Por esta razón, si un individuo siente que el automejoramiento sigue siendo muy difícil y que ningún placer es derivado de ello, es un indicio de que el egoísmo está presente. Si crees que esto no es posible todavía, el placer de dar, de sentirlo, quiere decir que todavía hay una fuerte presencia de egoísmo. Dice el Raf, sigo leyendo, el individuo todavía no ha hecho la transición desde las masas de la sociedad hacia aquellos pocos en este mundo que trabajan para el Creador y no para sí mismos. Sí, señores, hay un grupo de gente y no son pocos los que trabajan para el Creador. Sí, aunque te parezca increíble, existen y los hay. Pero las masas están completamente destinadas hacia otras cosas que no ven a esta gente, porque están en la búsqueda de la recompensa para sí mismos en miles de placeres. Y entonces les parece que todo el mundo es así. De acuerdo. Pero créanme, hay mucha gente que trabaja para el Creador en ese sentido, para el otorgamiento. Sigo leyendo, pero el que se siente cuán difícil es hacer el mínimo esfuerzo, no por su propio bien, sino por el bien del Creador, ya está situado en la mitad del camino entre las masas y los cabalistas. Las masas, sin embargo, dice el Rab, no pueden ser educadas correctamente, porque, créanme, son incapaces de aceptar el concepto de trabajar sin algún tipo de bienestar, placer o recompensa. La educación de las masas está construida
sobre el fundamento de recompensar por lo que hago o por lo que espero hacer o por lo que hice. Y es toda una sociedad de todo el mundo. Recompensar al egoísmo, lo menciona el Rab. Recompensar al deseo de recibir para ti mismo. Si yo no recibo para mí, entonces, pues, ¿qué clase de vida es esta material? No hay una capacidad de aceptar el concepto del trabajo sin recompensa. Por esta razón, dice el Rab, no es difícil para esta gente observar los mandamientos en el sentido más estricto e incluso buscar dificultades adicionales. Sin embargo, una etapa preliminar de ser simplemente un creyente es necesaria para cada uno. Por consiguiente, el gran cabalista Rambam, en el siglo XII, escribió que al principio a cada uno se le enseña de la misma forma que los niños pequeños. Se les muestra que la observancia debe ser cumplida por beneficios egoístas para la recompensa en el mundo por venir o para la recompensa en el mundo del otorgamiento. Más adelante, cuando algunos de estos estudiantes o principiantes crecen, se vuelven más sabios y aprenden la verdad de un maestro. A ellos se les puede enseñar gradualmente cómo salir de ese egoísmo o ese deseo de recibir. Es un proceso gradual. Generalmente, acota el Rab, aquello que uno desea ver como resultado de sus acciones se llama recompensa, aun cuando las propias acciones se encuentren en diversas áreas. Uno no puede trabajar sin una recompensa, eso está bien claro, está completamente claro, pero uno puede alterar la recompensa misma al sustituir el placer egoísta por placeres altruistas. Y esto es lo que vamos a aprender en la Cábala. Es decir, no vas a aprender a trabajar sin recompensa, porque somos criaturas que trabajamos a base de esto. Si no hay recompensa, no se computa en nuestra mente. Entonces tenemos que trabajar en algún tipo de recompensa. Y entonces lo que hacemos es sustituir el placer de beneficiarte para ti mismo por el placer de beneficiar al otro. Ese es el placer que vamos a buscar, el placer de dar. Y que el Rab le llama placeres altruistas. No es fácil el placer altruista. No es hoy es un placer egoísta y mañana ya vienen los placeres altruistas. Es un proceso dentro de un periodo de tiempo y entre ambos es un periodo de tiempo de esfuerzo y de trabajo y de estudiar
a los sabios originales de Kabbalah. Y entonces es un proceso en el que vas a pisar, el pie izquierdo pisa la materialidad y el pie derecho te va a incitar a pisar el camino de la espiritualidad. Y así vamos a caminar. Y entonces vamos a distinguir los placeres egoístas de los placeres altruistas y vamos a empezar a definir y a dimensionar estos dos conceptos y a meterlos en nuestro ser y a empezar a notar la diferencia. Y el rap nos da un ejemplo aquí. Dice, no hay ninguna diferencia en el placer extraído de un juguete por parte de un niño y el placer que el adulto recibe de lo espiritual. La diferencia radica solamente en la forma externa del placer, en su vestidura. Pero al fin de cambiar la forma, así como en nuestro mundo, uno tiene que crecer. Entonces, en vez de desear por un juguete, uno tendrá el deseo de lo espiritual. Así, la forma egoísta del deseo será sustituida por una forma altruista. Entonces, la situación aquí es, ¿estoy entendiendo bien lo que significa altruismo? Ok, vamos a ver si hay alguna diferencia, pero tengo que dimensionar bien el concepto de altruismo, como lo manejan los sabios cabalistas. Sigo leyendo. Es, por tanto, absolutamente incorrecto sostener que la Cábala le enseña a uno a abstenerse de placer. No, el placer va a venir porque ese es el concepto, ese es el concepto primario de la creación. El Creador nos da placer vía luz o la luz es placer. ¿A qué? A nuestros deseos. Lo único que cambiamos es que no sea un placer para mí mismo, sino un placer altruista. Entonces, no nos abstenemos del placer. Es incorrecto eso. Sigo leyendo. Es totalmente lo contrario, dice el Rab. Según las leyes de la Kabbalah, una persona que se niega a sí misma varios tipos de placer debe hacer un sacrificio como una clase de multa para expiar el pecado de no haber usado todo lo que el Creador concedió a los seres humanos. No se trata de eso. La meta de la creación es precisamente deleitar a las almas con placer absoluto. Punto. Y tal placer se puede encontrar solamente en forma altruista. Ese placer absoluto solamente nos dicen los sabios que se puede encontrar en el altruismo, en la forma altruista. Y esto es lo que vamos a investigar cuando entramos a la sabiduría de la Kabbalah. Primero, no nos lo podemos creer. A lo mejor me están mintiendo, a lo mejor me están manipulando.
pero hay que hacer la prueba. Entonces empiezas a querer y a desear hacer la prueba. Pero todo es un proceso largo de tiempo y de estudio y de esfuerzos. La Kabbalah, dice el maestro, es dada a nosotros para que, a través de su ayuda, nosotros podamos ser convencidos de que es necesario cambiar la forma externa de nuestro placer, de modo que la verdad parezca dulce a nosotros en vez de amarga como aparece actualmente. En el curso de nuestras vidas somos forzados a alterar la vestidura externa del placer debido a nuestra edad que avanza o a causa de nuestra comunidad. No existe una palabra en nuestro vocabulario para definir el placer. En cambio, hay palabras que describen la forma, la vestidura y los objetos de los cuales recibimos placer. Del alimento, de la naturaleza, de un juguete. Describimos nuestro esfuerzo por alcanzar placer según su tipo, como al decir, me gusta el pescado. Bien, el placer preferido de los que estudian la Kabbalah puede ser determinado por una pregunta. Y anótatela en tu mente para después discernir. Esta ¿es la Kabbalah lo importante para la persona o es el uno que proporciona la Kabbalah? ¿Es la Kabbalah importante porque emana del Creador? ¿Es el Creador el importante o es la observancia de las leyes espirituales y la recompensa resultante de tal observancia lo más relevante? Guárdate estas preguntas. La complejidad de todo el problema radica en el hecho que hay un sendero corto y fácil hacia el logro de la condición espiritual, pero nuestro egoísmo o nuestro deseo de seguir recibiendo placer para nosotros mismos no nos permite tomar ese sendero. Por regla, tendemos a elegir el camino difícil y tortuoso, dictado a nosotros por nuestro egoísmo. Y volvemos al punto inicial después de mucho sufrimiento y solamente entonces cambiamos al sendero correcto. El sendero corto y fácil es el sendero de la fe, mientras que el largo y difícil es el sendero del sufrimiento. Pero así como es difícil elegir el sendero de la fe, así de fácil es seguirlo una vez que ha sido realmente escogido. Un obstáculo a manera de demanda de nuestro propio intelecto inferior para comprender primero y solamente después proceder es llamado una piedra de obstáculo o una piedra que en hebreo es Eben. Cada uno se tropieza con esa piedra y vuelve a empezar. Bueno, vamos a dejarle aquí y después vamos a seguir
leyendo esto. Es muy importante para todos empezar a pensar en los placeres egoístas y en los placeres altruistas, en el deseo de recibir todo para mí, que eso es a lo que se le llama egoísmo, y el deseo de dar, que es el altruismo. ¿Ok? Bueno, aquí la paramos y mañana o la próxima ocasión seguimos la lectura. Muchas gracias.